En medio de un universo inmenso, frío y mayormente silencioso, existe un planeta que rompe todas las probabilidades conocidas. No es el más grande, no es el más brillante y tampoco ocupa una posición privilegiada por casualidad. La Tierra es un equilibrio delicado entre fuerzas que, si se alteraran mínimamente, cambiarían por completo todo lo que conocemos. Aquí la vida no apareció por suerte, sino por una combinación precisa de condiciones físicas, químicas y astronómicas que se alinearon durante miles de millones de años. Este planeta se formó a partir del mismo polvo cósmico que dio origen al Sol y a los demás mundos del sistema solar. Sin embargo, algo ocurrió en el camino. Mientras otros planetas se volvieron hornos infernales o desiertos congelados, la Tierra desarrolló océanos estables, una atmósfera compleja y una superficie en constante transformación. Cada uno de estos elementos cumple una función clara y medible. Nada está de más, nada está puesto al azar. La Tierra respira a través de sus ciclos. Se protege con un campo magnético invisible y regula su temperatura como un sistema vivo, aunque no lo sea. Su atmósfera filtra radiación peligrosa. Su gravedad mantiene los océanos en su lugar y su distancia al Sol permite que el agua exista en estado líquido durante periodos geológicos extremadamente largos. Estas condiciones, estudiadas y confirmadas por la ciencia, no se repiten fácilmente en el cosmos. Cuando observamos nuestro planeta desde el espacio, no vemos solo continentes y nubes. Vemos un sistema complejo que ha logrado mantenerse estable a pesar de impactos, extinciones masivas y cambios climáticos profundos. Entender la Tierra no es solo entender dónde vivimos, sino comprender por qué este planeta sigue siendo, hasta ahora, un caso único en el universo observable. Hablar de la Tierra es hablar del único laboratorio natural donde la vida ha demostrado que puede surgir, evolucionar y persistir durante miles de millones de años. No se trata de romanticismo ni de discursos motivacionales, sino de datos medibles, procesos físicos y leyes naturales que trabajan juntas de una forma extraordinariamente precisa. Cada capa del planeta, desde su núcleo hasta la atmósfera más externa, cumple un papel fundamental en la estabilidad del sistema completo. La ciencia moderna ha permitido entender que la Tierra no es un escenario estático. Es un planeta dinámico, activo y en constante cambio. Sus placas tectónicas se mueven, su clima responde a variaciones energéticas y su campo magnético fluctúa con el tiempo. Aún así, existe un balance que ha permitido que la vida se adapte, en lugar de desaparecer por completo. Ese balance es frágil pero real y está sustentado por principios físicos bien conocidos. En este video vamos a recorrer la historia y las características de la Tierra desde una perspectiva científica clara y directa, sin exageraciones ni especulación. Vamos a entender por qué este planeta es como es, qué lo hace distinto de sus vecinos cósmicos y cómo sus propios procesos internos han definido el destino de todo lo que vive en su superficie. Todo lo que escucharás aquí se basa en observaciones, mediciones y teorías ampliamente aceptadas por la comunidad científica. Antes de seguir, si este tipo de contenido te gusta, dale like al video y suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a que más personas puedan acceder a información científica clara y bien explicada. Y dime en los comentarios desde dónde estás viendo este video, porque siempre es increíble saber hasta dónde llega esta exploración del cosmos. Ahora que ya tenemos el contexto, es momento de empezar a entender a la Tierra desde su origen y su lugar en el universo. La Tierra no apareció como un mundo terminado ni estable. Su historia comienza hace unos 4.540 millones de años, cuando una nube de gas y polvo colapsó para formar al Sol y, a su alrededor, un disco de material en rotación. Dentro de ese disco, partículas microscópicas empezaron a chocar, pegarse y crecer. Ese proceso, lento pero constante, dio origen a cuerpos cada vez más grandes hasta formar los planetas rocosos. La Tierra surgió en una región donde el calor era suficiente para fundir metales y silicatos, pero no tan extremo
como para evaporar completamente los compuestos volátiles. Durante sus primeros millones de años, la Tierra fue un lugar violento. Impactos constantes de asteroides y protoplanetas moldearon su superficie y aportaron energía suficiente para fundir gran parte de su interior. Uno de esos impactos, con un objeto del tamaño aproximado de Marte, alteró de manera definitiva la historia del planeta. El material expulsado terminó formando la Luna, un satélite que estabilizó el eje de rotación terrestre y redujo variaciones extremas en el clima. Este evento no fue decorativo ni secundario. Fue un factor clave para la evolución posterior del planeta. Con el tiempo, la Tierra comenzó a enfriarse. Los materiales más densos se hundieron hacia el centro, formando un núcleo metálico rico en hierro y níquel. Alrededor de ese núcleo se estableció un manto dinámico, capaz de transferir calor hacia la superficie. Este flujo interno de energía permitió que la corteza no se convirtiera en una capa rígida e inmutable, sino en un sistema fragmentado en placas que se mueven lentamente. Desde el inicio, la Tierra fue un planeta activo, no una roca muerta flotando en el espacio. La posición de la Tierra dentro del sistema solar no es un detalle menor. Se encuentra a una distancia del Sol que permite que la energía recibida sea suficiente para mantener agua líquida durante periodos muy largos. Más cerca, el calor habría provocado una pérdida masiva de agua y una atmósfera densa e inestable. Más lejos, el planeta habría quedado atrapado en un estado de congelación global. Esta franja espacial, conocida como zona habitable, no garantiza vida por sí misma, pero crea las condiciones necesarias para que procesos complejos puedan desarrollarse. Además de la distancia al Sol, el tamaño de la Tierra juega un papel crucial. Su gravedad es lo suficientemente fuerte como para retener una atmósfera espesa, pero no tan intensa como para atrapar grandes cantidades de hidrógeno y helio, gases que dominan en los gigantes gaseosos. Gracias a este equilibrio, la atmósfera terrestre evolucionó hacia una composición dominada por nitrógeno, oxígeno y trazas de otros gases que regulan la temperatura del planeta. Mediante el efecto invernadero natural, el campo magnético de la Tierra es otro rasgo distintivo que surge directamente de su estructura interna. El movimiento del hierro líquido en el núcleo externo genera una dinamo planetaria que produce un campo magnético intenso y estable. Este campo actúa como un escudo invisible que desvía gran parte del viento solar, evitando que la atmósfera sea erosionada con el tiempo. Sin esta protección, la Tierra habría seguido un camino más parecido al de Marte, perdiendo gran parte de su aire y su agua. Desde el espacio, la Tierra destaca por su apariencia. Los océanos cubren más del 70% de la superficie, reflejando y absorbiendo energía de forma eficiente. Las nubes regulan la temperatura y participan en un ciclo hidrológico continuo que redistribuye calor y nutrientes. Ninguno de estos elementos existe de manera aislada. Todo está conectado a través de intercambios constantes de energía y materia, creando un sistema planetario integrado. A diferencia de otros mundos rocosos, la Tierra mantiene una química superficial activa. Los volcanes liberan gases desde el interior. Las lluvias erosionan las rocas, y los océanos actúan como reservorios térmicos y químicos. Estos procesos han estado operando durante miles de millones de años, ajustándose gradualmente a cambios en la radiación solar y a eventos externos como impactos cósmicos. La estabilidad que observamos hoy no es rigidez, sino adaptación continua. En el contexto del cosmos, la Tierra no ocupa un lugar central ni privilegiado. Gira alrededor de una estrella común, ubicada en un brazo secundario de una galaxia entre cientos de miles de millones. Sin embargo, su combinación específica de masa, composición, distancia estelar y actividad interna la convierte en un caso excepcionalmente bien documentado. Es el único planeta donde podemos estudiar directamente cómo interactúan la geología, la atmósfera y la energía estelar para sostener un entorno habitable a largo plazo. Comprender a la Tierra como un planeta cósmico permite verla con mayor claridad.
no es solo el lugar donde vivimos, sino un ejemplo de cómo las leyes físicas universales pueden producir sistemas complejos cuando las condiciones se alinean. Todo lo que ocurre en su superficie está profundamente ligado a su origen, a su posición en el espacio y a los procesos internos que siguen activos hasta hoy. La vida en la Tierra no depende de un solo factor, sino de una red compleja de condiciones que se refuerzan entre sí. Una de las más importantes es la atmósfera, una envoltura gaseosa que no solo permite la respiración de los organismos actuales, sino que ha sido clave desde mucho antes de que existiera cualquier forma de vida compleja. En sus primeras etapas, la atmósfera terrestre era muy distinta a la actual, dominada por dióxido de carbono, vapor de agua y otros gases volcánicos. Con el paso del tiempo, este sistema evolucionó, regulando la temperatura del planeta y creando un entorno químico estable. La atmósfera actúa como un regulador térmico. Durante el día absorbe parte de la energía solar y evita que la superficie se caliente de manera extrema. Por la noche, retiene calor suficiente para que la temperatura no caiga bruscamente. Este equilibrio térmico ha permitido que el agua permanezca en estado líquido durante periodos geológicos prolongados. El agua líquida no es solo un requisito básico para la vida, sino un medio donde ocurren reacciones químicas esenciales para los procesos biológicos. El ciclo del agua conecta océanos, atmósfera y continentes en un sistema continuo. La evaporación transporta calor desde la superficie hacia capas más altas del aire. La condensación forma nubes que redistribuyen esa energía a escala global. La precipitación devuelve el agua a la superficie, alimentando ríos, suelos y ecosistemas completos. Este ciclo no solo mantiene la disponibilidad de agua, sino que estabiliza el clima del planeta al mover energía de regiones cálidas a regiones más frías. Otro elemento fundamental es la composición química de los océanos. Los mares terrestres no son simples depósitos de agua salada. Funcionan como amortiguadores químicos que absorben dióxido de carbono de la atmósfera y regulan su concentración. Este intercambio constante ha ayudado a mantener niveles de gases compatibles con temperaturas moderadas. Además, los océanos almacenan una enorme cantidad de calor, liberándolo lentamente y suavizando las variaciones climáticas a lo largo del año. La gravedad terrestre desempeña un papel silencioso pero decisivo. Es suficientemente fuerte para mantener la atmósfera y los océanos ligados al planeta, evitando su escape al espacio. Al mismo tiempo, no es tan intensa como para comprimir el aire hasta hacerlo incompatible con procesos biológicos complejos. Este balance permite una presión atmosférica adecuada para que el agua hierva y se congele en rangos compatibles con la vida tal como la conocemos. El campo magnético terrestre vuelve a aparecer como un actor clave en la protección del planeta. Al desviar partículas cargadas provenientes del Sol, reduce la radiación que llega a la superficie y evita la pérdida gradual de la atmósfera. Esta protección ha sido especialmente importante durante periodos de alta actividad solar en el pasado. Sin este escudo, la superficie habría estado expuesta a niveles de radiación mucho más altos, dificultando la estabilidad química necesaria para la vida. La energía solar que llega a la Tierra es otro factor cuidadosamente equilibrado. El Sol emite una cantidad de energía relativamente estable en escalas de tiempo humanas, lo que permite que los sistemas climáticos se adapten sin cambios abruptos constantes. Esta estabilidad energética ha sido esencial para que la vida no solo aparezca, sino que evolucione hacia formas cada vez más complejas. Cambios demasiado rápidos en la energía recibida habrían provocado colapsos ecológicos repetidos. La rotación de la Tierra también influye de manera directa en la habitabilidad. El ciclo regular de día y noche permite una distribución más uniforme del calor. Además, la inclinación del eje terrestre genera estaciones, creando variaciones climáticas previsibles que los sistemas biológicos han aprendido a aprovechar.
Estas variaciones no son caóticas, sino regulares, lo que facilita la adaptación a largo plazo. En el interior del planeta, el flujo de calor desde el manto hacia la superficie impulsa procesos geológicos que influyen en la vida de forma indirecta pero profunda. La actividad volcánica libera gases esenciales para la atmósfera y aporta nutrientes a los océanos y continentes. La formación de nuevas rocas expone minerales que participan en ciclos químicos fundamentales. Sin esta renovación constante, la superficie se volvería químicamente inerte con el paso del tiempo. La interacción entre geología, atmósfera y biosfera ha creado bucles de retroalimentación que estabilizan el sistema planetario. La vida misma ha modificado la atmósfera, especialmente con la aparición de organismos capaces de producir oxígeno. Este cambio transformó la química del planeta y permitió el desarrollo de formas de vida más eficientes en el uso de energía. La Tierra no solo sostiene la vida ha pasado a ser parte activa del funcionamiento del planeta. Nada de esto ocurre de manera aislada. Cada componente depende de los demás. Si la atmósfera cambiara de forma drástica, los océanos responderían. Si el campo magnético se debilitara por completo durante largos periodos, la atmósfera sufriría pérdidas. Si el interior del planeta se enfriara demasiado rápido, la actividad geológica disminuiría, afectando los ciclos químicos. La habitabilidad de la Tierra es el resultado de una interacción constante entre sistemas físicos bien comprendidos por la ciencia. Mirar a la Tierra desde esta perspectiva permite entender que la vida no es un accidente simple, sino una consecuencia de un planeta que ha mantenido condiciones estables, dentro de rangos específicos durante un tiempo extraordinariamente largo. Esa continuidad es lo que hace de la Tierra un caso excepcional dentro del conocimiento actual del universo. La Tierra nunca ha sido un planeta estático. Desde su formación, cada una de sus capas ha estado en movimiento, intercambiando energía y materia de manera constante. Esta actividad continua es la razón por la que el planeta no se congeló en un estado primitivo, sino que evolucionó junto con las condiciones que permiten la vida. La superficie que vemos hoy es el resultado de procesos que operan a escalas de tiempo inmensas, pero cuyos efectos son reales y medibles. El movimiento de las placas tectónicas es uno de los motores principales de esta transformación. La corteza terrestre está fragmentada en grandes bloques, que flotan sobre un manto caliente y parcialmente sólido. Estas placas se desplazan lentamente, apenas unos centímetros por año, pero a lo largo de millones de años han sido capaces de abrir océanos, levantar cordilleras y cerrar continentes completos. Este proceso ha redefinido el clima del planeta en múltiples ocasiones, alterando corrientes oceánicas y patrones atmosféricos. La tectónica de placas también juega un papel esencial en el reciclaje de materiales. Cuando una placa se hunde bajo otra, transporta sedimentos y compuestos químicos hacia el interior del planeta. Más tarde, parte de ese material regresa a la superficie a través de volcanes. Este ciclo profundo conecta el interior de la Tierra con la atmósfera y los océanos, manteniendo activos los procesos químicos necesarios para la estabilidad del sistema planetario. El clima terrestre es otro ejemplo claro de transformación continua. A lo largo de su historia, la Tierra ha pasado por periodos mucho más cálidos y mucho más fríos que el actual. Ha experimentado eras glaciales prolongadas y también fases en las que no existía hielo en los polos. Estos cambios no ocurrieron al azar. Respondieron a variaciones en la energía solar, en la composición atmosférica y en la distribución de continentes y océanos. La ciencia ha logrado reconstruir estos cambios mediante registros geológicos, isotópicos y fósiles. A pesar de estas variaciones, el planeta ha mantenido rangos de temperatura compatibles con la vida durante miles de millones de años. Esto ha sido posible gracias a mecanismos de retroalimentación natural. Cuando la temperatura global aumenta,
Ciertos procesos aceleran la eliminación de dióxido de carbono de la atmósfera. Cuando la temperatura disminuye demasiado, otros procesos liberan gases que ayudan a retener calor. Estos ajustes no son conscientes ni perfectos, pero han sido suficientes para evitar extremos irreversibles en la mayor parte de la historia del planeta. La vida misma se ha convertido en un agente de transformación planetaria. Los organismos no solo se adaptan al entorno, también lo modifican. La aparición de organismos fotosintéticos cambió radicalmente la composición de la atmósfera al aumentar la concentración de oxígeno. Este cambio permitió la formación de la capa de ozono, reduciendo la radiación dañina en la superficie y abriendo la puerta a la vida compleja en tierra firme. Desde entonces, la biosfera ha seguido interactuando con el clima y la química del planeta. En tiempos más recientes, una sola especie ha adquirido la capacidad de alterar el sistema terrestre a una velocidad inédita. La actividad humana ha modificado la composición de la atmósfera, el uso del suelo y los flujos de energía en escalas de tiempo extremadamente cortas desde el punto de vista geológico. Estos cambios no representan una ruptura de las leyes naturales, pero sí un forzamiento adicional que el sistema planetario debe absorber y redistribuir. La ciencia climática muestra que la Tierra responde a estos cambios siguiendo los mismos principios físicos que siempre la han gobernado. El aumento de ciertos gases incrementa la retención de calor. La alteración de superficies naturales modifica la forma en que la energía solar es absorbida o reflejada. Los océanos, una vez más, actúan como amortiguadores, absorbiendo parte del exceso de calor y de dióxido de carbono, aunque con límites claros. El futuro del planeta no está escrito como una línea fija, sino como un rango de posibles trayectorias dentro de las leyes físicas conocidas. La Tierra seguirá transformándose con o sin la presencia humana. Sus placas continuarán moviéndose, su campo magnético fluctuará y su clima responderá a cambios internos y externos. Lo que cambia es la velocidad y la dirección de algunas de estas transformaciones, influenciadas por factores adicionales. Mirar la Tierra como un planeta en transformación constante permite entender que la estabilidad no significa inmovilidad, significa cambio controlado dentro de ciertos límites. Durante miles de millones de años, esos límites han permitido la continuidad de la vida. Comprender cómo funciona este sistema no es solo un ejercicio académico, sino una forma de reconocer que vivimos sobre un planeta activo, sensible y profundamente interconectado. La Tierra no es un escenario pasivo donde ocurren los eventos, sino un sistema dinámico que responde a cada estímulo según reglas físicas claras. Su historia muestra que la transformación es inevitable, pero también que la adaptación es posible. Todo lo que sabemos sobre este planeta proviene de observaciones, mediciones y modelos científicos que siguen afinándose con el tiempo. Lejos de reducir su complejidad, este conocimiento revela lo extraordinario que es que un mundo así exista y se mantenga habitable durante tanto tiempo. Entender a la Tierra como un planeta en evolución constante cambia la forma en que la vemos. No como un recurso infinito ni como una entidad frágil a punto de desaparecer, sino como un sistema poderoso que responde a las condiciones que se le imponen. La ciencia no ofrece certezas absolutas, pero sí límites claros dentro de los cuales el planeta opera. Reconocer esos límites es parte esencial de comprender nuestro lugar en este mundo.